¿Alguna vez te has preguntado cómo la vida de un hombre puede cambiar en cuestión de minutos, sin aviso, sin elección? Él creía que sería solo otro día de carretera, el mismo ruido del motor, el mismo olor a diésel impregnado en la ropa, la misma soledad de las líneas infinitas. Pero cuando cruzó la frontera, algo le pesaba distinto, como si el silencio fuera más espeso que de costumbre. El camión llevaba cajas comunes, nada más, eso decían los papeles. Aún así, había una incomodidad, un escalofrío raro, como si los ojos de alguien lo siguieran desde el momento en que selló el pasaporte. Aún así, decidió seguir viaje, porque, al fin y al cabo, era lo que siempre había hecho. Seguir, costara lo que costara. El asfalto caliente temblaba en el horizonte, y la radio rompía la monotonía con noticias lejanas que parecían no tener nada que ver con él. Pero, en el fondo, sabía que estaba distinto. La respiración más corta, las manos sudando en el volante, un nerviosismo que no combinaba con la rutina. Al reducir la marcha ante un puesto policial improvisado, se le secó la garganta. 2 hombres uniformados le ordenaron orillar. La mirada de ellos no era de simple verificación, era una mirada pesada, de quien espera encontrar algo. Y cuando pidieron abrir una de las cajas, el corazón se le disparó, porque dentro no había solo mercancía. Entre embalajes y papeles comunes, había documentos con sellos oficiales, carpetas marcadas con símbolos que él no reconocía, pero que sabían a importantes. Intentó disimular, pero la mente ya gritaba preguntas. ¿Por qué nadie había hablado de eso? ¿Quién puso esas carpetas ahí? Y sobre todo, ¿qué le pasaría si descubrían que llevaba algo que no debía? Los hombres ojearon por unos segundos, pero de repente se miraron, guardaron silencio y devolvieron todo, como si hubieran recibido una orden invisible. Se le revolvió el estómago. Algo no estaba bien. Y cuando lo liberaron sin explicaciones, la sensación no fue de alivio, fue de que un juego peligroso acababa de empezar. Siguió adelante, pero el retrovisor ya no mostraba solo el vacío de la ruta. 2 faros lejanos lo acompañaban, manteniendo distancia, pero sin desaparecer. En cada curva, ahí estaban. Intentó acelerar, luego reducir, pero el auto de atrás repetía sus movimientos. El miedo se transformaba en paranoia. ¿Serían policías de verdad, agentes corruptos o personas que ni siquiera deberían existir oficialmente? Tenía el cuerpo tenso, la espalda pegada al asiento y la mente martillando que, de un momento a otro, se había convertido en pieza de algo mucho más grande de lo que podía controlar. La radio chisporroteó de repente, una interferencia fuerte, como si alguien hubiera interceptado la frecuencia. Voces distorsionadas surgieron, demasiado rápidas para entender, pero lo suficientemente claras para probar que nada de aquello era coincidencia. La apagó, pero la sensación fue peor. Parecía que todos sabían quién era, a dónde iba e incluso lo que haría antes de decidirlo. Los faros detrás se acercaron más, como si fuera el momento de acorralarlo. El pecho le ardía de tensión. La mente le pedía abandonar el camión, huir a pie, esconderse en cualquier lugar. Pero algo adentro decía que no serviría. No había a dónde correr. Y la única certeza era que, de ahí en adelante, su vida ya no estaría en sus manos. La pregunta que lo consumía era simple, pero brutal. ¿En quién podía confiar si todos parecían enemigos? Pero la verdad es que, esa noche, aún descubriría algo mucho más peligroso que los hombres detrás de él. ¿Alguna vez te has preguntado cómo un solo día puede poner tu vida patas arriba, sin aviso, sin chance de echarte atrás? Él creía que sería solo otro flete, un cruce de frontera como tantos otros. Sello, sonrisa forzada de la gente, olor a diésel pegado a la camiseta y el motor cantando en ese tono que conocía de memoria. Pero apenas cruzó la línea, sintió un apretón en el pecho que no podía explicar. Había dormido mal, sí, y el café del puesto estaba demasiado amargo. Pero no era solo eso. El aire parecía más denso, la carretera más silenciosa, y cualquier auto en el retrovisor parecía estar demasiado cerca. Aún así, decidió seguir, porque era lo que hacía desde chico. Seguir, aunque le temblara por dentro, aunque la mano sudara en el volante. Se imaginó la risa del hijo cuando llegara, la vianda de la madre envuelta en papel aluminio. Intentó aferrarse a esos pensamientos para espantar el miedo, pero a cada kilómetro
La sensación de estar siendo observado crecía, y odiaba admitir que, por primera vez en años, tenía miedo de verdad. Esa carretera secundaria estaba casi vacía, y el calor hacía que el asfalto temblara en el horizonte. Fue cuando vio, más adelante, un bloqueo improvisado, conos naranjas cansados, una camioneta blanca sin identificación clara, y dos hombres con chalecos que no combinaban con nada oficial. Se le secó la boca al instante. Uno de ellos tenía la mirada entrenada de quien revisa más que documentos. Le ordenaron orillar y obedeció, sintiendo una vergüenza que le subía porque la mano le tembló al tomar el sobre. Los hombres pidieron abrir una caja, cualquiera. Él sabía que estaba limpio, al menos eso constaba en el romaneo. Aún así, el corazón le golpeó demasiado fuerte cuando vio, ahí, entre paquetes que se suponía eran de repuestos automotrices, una carpeta azul con un sello que no reconocía, y papeles con tablas, sellos, firmas y palabras extranjeras. El hombre ojeó rápido, cruzó una mirada con el compañero y de repente cambió de expresión. Cerró la carpeta, la devolvió como si nada y liberó el camión con un gesto seco. La confusión se volvió rabia. ¿Por qué mirar eso y fingir que no lo vio? ¿Por qué dejarlo pasar, justo ahora? Volvió a la ruta con la mandíbula trabada y unas ganas casi infantiles de orillar y desaparecer. Pero siguió, porque siempre siguió. Solo que el retrovisor ya no era un pedazo de vidrio cualquiera, se convirtió en un escenario de paranoia. Dos faros lejanos lo acompañaban, manteniendo una distancia que parecía calculada. Si aceleraba, aceleraban. Si reducía, reducían. La memoria trajo un flash rápido del padre diciendo, en voz baja, que carretera buena es carretera con testigos, pero demasiados testigos también traen problema. El sudor le corría por la nuca, la camiseta pegada a la espalda. Intentó racionalizar, es solo otro camionero en la misma ruta, pero, en el fondo, en ese lugar que uno no controla, la palabra peligro empezó a tomar forma. El miedo vino con una punzada de culpa. ¿Y si estaba llevando algo indebido sin saberlo? Y también con una rabia fría de haberse vuelto objetivo sin haber hecho nada para merecerlo. Fue cuando la radio chisporroteó, no la de la cabina, la otra, la vieja PX que casi no usaba ya. La estática cortó el sonido como un cuchillo. Entre ruidos, una voz distorsionada pronunció su nombre, completo, como si lo conociera de siempre. Se quedó helado. Sigue hasta el lino de kilómetro 218 y no te detengas en el arcén. La forma en que la voz dijo, no te detengas, lo puso más nervioso que cualquier amenaza. ¿Quién sabía la ruta, el nombre, la carga? Por un segundo pensó en reír de nervios, llamar a eso alucinación de gente cansada. Pero otro auto apareció en el retrovisor, y ahora eran 3 pares de faros, demasiado coordinados para ser coincidencia. Apagó la PX por impulso, sintiendo una mezcla de impotencia y rabia, como si estuviera desnudo en esa cabina. Pensó en llamar a alguien, a cualquiera, y por primera vez lo golpeó la soledad verdadera. No tenía a quién llamar sin arrastrarlo al barro también. La decisión le vino del instinto. Orilló en una entrada de tierra, fingiendo una necesidad cualquiera, y corrió hacia la parte trasera de la caja. El aire adentro era más caliente, tenía el olor ácido del papel y un polvo fino que picaba la garganta. Abrió otra caja, luego otra, y en cada una había sobres blancos intercalados con la dichosa carpeta azul. Imágenes desenfocadas de mapas, siglas, nombres de ciudades que solo había oído en la radio. Entre las cajas, encontró un maletín negro con cierre magnético. Dentro, un teléfono satelital embalado, sello intacto, y un billete corto, en portugués, de letra firme. Si el bloqueo falla, usa esto. Código, Ancorax. Se le cayó el estómago. No era contrabando barato, no era droga, no era arma. Era otra cosa, barnizada de formalidad y peligro. Las manos le temblaban no solo de miedo, sino por una sensación de injusticia. Le tiraron eso encima sin pedir su opinión, como si fuera descartable. La vergüenza dio lugar a la desconfianza, y la pregunta se volvió martillo. ¿Quién había puesto eso ahí y por qué? Volvió a la cabina con la garganta ardiendo y la mente tanteando salidas. Giró la llave y sintió que el motor respondía grave, familiar, como un amigo viejo que no juzga. Pero antes de engranar, oyó pasos sobre la grava.
Un auto se había detenido a unos metros atrás. Sintió crujir el cuero del asiento cuando se encogió, en un reflejo que no admitiría ante nadie. Se abrió la puerta del auto. Bajó un hombre alto, gorra sin logo, postura de quien no necesita decir que manda. El desconocido llegó hasta la ventana y, sin presentarse, habló bajo. «No sabes lo que estás cargando, y mejor que siga así». El tono no era una amenaza abierta, era peor. Era el aviso de quien calcula. El camionero miró al frente, luego al retrovisor, y percibió otros dos rostros en autos distintos, cada uno a una distancia estratégica. Era como estar en un tablero, siendo movido sin toque. Respiró hondo, sintió la mano sudar otra vez, y con una calma que no sentía, dijo: «Voy a seguir». Eso cortó el aire, pero no resolvió nada. El desconocido sonrió sin los ojos y volvió al auto. Él engranó, aceleró y se juró que no lo empujarían al abismo sin saber qué había allí. Lo que no sabía era que la palabra áncora no estaba solo en el billete. Era el nombre de un plan que, si llegaba a donde debía, iba a mover líneas en mapas y cuentas en bancos que él nunca vería, y eso volvería cada kilómetro siguiente mucho más caro que combustible. La camioneta roja que se emparejó con él media hora después tenía un adhesivo de la policía de carreteras pegado torcido en el parachoques. El uniforme de los dos hombres dentro no convencía ni de lejos. El de la derecha fingía calma, pero los dedos golpeaban la rodilla. El de la izquierda tenía una sonrisa educada que olía a amenaza. Le pidieron que orillara en un apartadero. Obedeció, con la mandíbula dura y un miedo viejo agarrado al estómago. Lo que lo corroía no era solo la posibilidad de multa o decomiso, era la humillación de ser tratado como cómplice de un juego sucio que no había elegido. El más alto se presentó como Sargento Farias, sin quitarse las gafas oscuras, y dijo que necesitaba verificar la integridad de la mercancía. La frase tenía el ritmo de quien la memorizó. Cuando pidió documento, no pidió la licencia. Quería el cinto sentoso, manifiesto de carga y, más que eso, lo ojeó buscando huecos, como si supiera qué buscar. El camionero sintió una rabia sin glamour, la de ser subestimado. Vio de reojo, en el gafete mal puesto, el nombre de otro estado, cosa chueca, y tuvo una certeza extraña. Si lo detenían ahí, no llegaría a ninguna comisaría de verdad. Por un segundo se vio recordando al padre recostado en la cabina, hablando bajo sobre gente que usa uniforme para esconder la cara. El fogonazo del recuerdo vino con el olor a aceite quemado de un camión viejo, y la vergüenza de, en la época, haber reído y dicho que era exagero. De vuelta al presente, tragó en seco y decidió ganar tiempo. Fingió un problema en el freno de estacionamiento, abrió el capó, llamó al supuesto sargento para oír un ruido, y, en ese teatro medio tosco, sintió la seguridad frágil de tener un plan. Con el capó abierto, deslizó la mano por debajo del tablero de la cabina, tanteando nervioso, y encontró algo duro, pegado con cinta, un rastreador. El corazón le dio un brinco. Le dieron ganas de gritar con una descarga de adrenalina que casi dolió. Arrancó el dispositivo de un tirón y lo deslizó, con descuido ensayado, al hueco entre las piedras al costado, sin mirar. «Es cosa boba nomás», murmuró, sudando. El sargento se impacientó, habló de traslado al puesto, y eso encendió en él una chispa de coraje sin poesía. Era huir o desaparecer. Eligió huir. Fue feo, fue tosco, no fue escena de película. Volvió a la cabina sin pedir permiso. Metió primera, y el motor bramó. El camión rozó el parachoques de la camioneta y entró pesado a la pista. El corazón le latía en el cuello, y la vergüenza de haber tirado un cono ridículo se mezclaba con un orgullo terco de no haber agachado la cabeza. Los autos detrás vinieron, claro. Tomó la primera salida de tierra a la izquierda, una vicinal que cortaba plantaciones de caña y eucalipto. Se levantó el polvo, el sol le hirió los ojos, los brazos le dolían de sostener el volante. Por unos minutos, solo existió el ruido del motor y el golpeteo de las piedras en el chasis. Cuando miró atrás, los faros habían desaparecido. Un alivio casi infantil le invadió el pecho, tan grande que le dieron ganas de reír. Pero la risa murió cuando enseguida vio a una mujer parada al borde del camino de tierra, bicicleta recostada, un pañuelo cubriéndole el cabello, mirándolo como quien espera visita. Ella levantó la mano pidiéndole que se detuviera. Dudó, el miedo y la prudencia peleando con
La curiosidad. Se detuvo unos metros adelante, las manos aún temblando, listo para acelerar ante cualquier mala señal. La mujer se acercó sin miedo, ojos demasiado claros en contraste con el polvo del rostro. «No vayas por el puente viejo», dijo, sin presentarse y sin saludar. La manera en que lo dijo le cortó la resistencia. «¿Quién eres?», soltó, más brusco de lo que quería. «Alguien que no quiere verte muerto», respondió, simple. Era un absurdo, y justamente por eso tenía sentido en esa lógica torcida. Odiaba el hecho de confiar, aunque fuera por segundos, en alguien que había aparecido en medio de la nada. Le dolía el pecho, no de cansancio, sino de frustración. ¿Cómo es que todo el mundo sabía dónde estar y qué decir antes que él? La mujer señaló con la barbilla. «Sigue por detrás del eucaliptal, sales a la balanza vieja. Ahí decides». Se quedó un instante pensando, imaginando la emboscada, la trampa, la posibilidad de que eso fuera solo otra fase del mismo juego. Y sintió miedo de estar siendo manipulado incluso en sus propios miedos. Siguió por el camino indicado, porque no tenía uno mejor. La antigua báscula de carretera apareció como un fantasma. Placas oxidadas, vidrio roto, un perro flaco durmiendo en la sombra. Ahí, el teléfono satelital ganó peso. Tomó el maletín, respiró hondo, digitó Ancorax con los dedos sudados y recibió un bip corto de confirmación. La pantalla fría llamó un número automáticamente. Del otro lado, una voz limpia, sin prisa, habló como quien ya estaba en la conversación desde antes. Por fin, el hombre se presentó como Áureo, dijo ser gente de lo que es correcto, y no perdió tiempo con simpatías. Tienes material que no puede caer en manos equivocadas. No vayas a puestos, no vayas a comisarías. Hay gente nuestra y gente de ellos en ambos lugares, explicó, y la palabra ellos abrió un agujero nuevo en el estómago del camionero. La voz siguió, con la calma de quien lee un prospecto. Sigue hasta la ciudad, para en el 166. Segundo surtidor. Entra a la tienda de filtros. Pide por línea fina. Van a saber. Sintió una rabia que no sabía dónde poner. ¿Y si no quiero?, devolvió, con un coraje que en realidad era miedo disfrazado. «Si no quieres», dijo la voz, «hay gente en tu puerta que nunca gana y va a perder otra vez». La frase le pegó como una bofetada silenciosa. Colgó con la respiración corta, una mezcla de culpa y revuelta. Pensó en la madre, en el hijo, en el dinero contado. El peso de la elección dolía, más que el cansancio del cuerpo. Un pensamiento vergonzoso se atravesó. Si lo entrego a quien pague más, me libro. Y el asco de sí mismo llegó en el mismo segundo, como náusea. Miró las carpetas otra vez, con más detenimiento. Mapas de conductos de agua cruzando fronteras, contratos que vendían ríos como si fueran botellas, planillas de desvío de fondos y una sección con sellos de ministerios y empresas extranjeras que había visto en el noticiero. El tal Plan Áncora tenía cronogramas, fechas próximas, líneas apuntando a nombres que jamás pisaban una celda. Ahí, en papel frío, estaba un guión de cómo hacer que un país entero se tragara un negocio que le quitaba el agua a los sin voz para venderla barata como recurso de cooperación. La rabia tomó cuerpo. Los dedos le dolieron de apretar el papel. Sintió vergüenza de haber llegado a considerar lucrar con eso. Sintió miedo de meterse. Y también un impulso tonto de hacer lo correcto solo para poder mirarse al espejo después. Sabía que necesitaba luz. No luz de patrulla, luz de gente. Recordó una conversación vieja en el bar del puesto con una reportera que cubría carretera y accidentes, una tal Valeria. Ella le había dejado una tarjeta arrugada con un número escrito a mano y un dibujo de micrófono arriba. Encontró el papel en la billetera, tan gastado que casi se rompía. Llamó. La voz de ella atendió apurada, como siempre. Habló rápido, sin adornos, y sintió la vergüenza de tartamudear en algunas palabras, pero no escondió nada. Del otro lado, ella se quedó muda 2 segundos, y 2 segundos de silencio al teléfono parecen un siglo de juicio. «Dime dónde estás». «Ahora», dijo, decidida. Su miedo se volvió nerviosismo práctico. Si dejaba que todos lo vieran, tal vez nadie podría hacerlo desaparecer. Era un razonamiento tosco, pero tenía sentido. Mandó la ubicación, colgó y tuvo otro destello. Publicó en el grupo de camioneros un pedido de ayuda cerca, con un detalle falso sobre una llanta reventada en el almacén del otro lado de la ciudad.
Si había gente previendo sus pasos, que previeran mal. El sol ya estaba bajando cuando entró al pueblo. El segundo surtidor tenía fila de autos y olor a pastel viejo. La tienda de filtros era una puertita al lado, con un señor de bigote y la radio puesta en un partido cualquiera. Entró y preguntó por línea fina. El hombre no se movió, solo miró por encima de los lentes y dijo: «Llegaste temprano». Luego señaló con la cabeza el fondo del local. Allí, en un espacio apretado, dos jóvenes y una mujer con chaleco de repartos tenían una notebook abierta, audífonos y la mirada encendida de quien no duerme bien hace días. No eran uniformes. Valeria llegó 2 minutos después, jadeando, la mochila cruzada al pecho y el rostro sudado. No hubo abrazo. Fue directo a lo que importaba, ojos firmes, la ansiedad vibrándole en la comisura de la boca. Tenemos que mostrar esto ahora, en vivo. Si es solo conmigo, lo tumban. Si es con miles de ojos, se complica, dijo. Práctica. Y él sintió un alivio raro porque alguien le quitaba la decisión de las manos. Pero el miedo seguía, pesado. ¿Y si empeoraba para la familia? ¿Y si lo detenían por exponer secreto? Hicieron una transmisión simple, sin escenario, sin micrófono bueno. Valeria explicó que había recibido a un camionero con documentos que apuntaban a un plan de privatización de recursos de agua a cambio de apoyo político, operaciones con nombres en clave, contratos firmados antes de la audiencia pública. Mostró un pedazo, nombró a un ministro y a una empresa de afuera, y el chat explotó. El camionero temblaba, pero respondió cuando ella preguntó lo básico: «¿Cómo encontraste esto?». Contó sobre la frontera, el bloqueo, la persecución, el teléfono, sin drama, y la honestidad cruda lo sostuvo ante quienes miraban. Ver su mano sudada sosteniendo las hojas decía más que cualquier frase bonita. Mientras hablaban, se oyó el sonido de sirenas a lo lejos y se le apretó la garganta. El equipo, improvisado, se miró con ese miedo que nadie quiere confesar. Uno de los jóvenes avisó que la transmisión había alcanzado muchos miles de personas y que ya la habían replicado páginas grandes. La noticia corrió más rápido que un auto oficial. La sensación de alivio vino con una punzada de pánico. Al mismo tiempo que se hacía más difícil borrarlos, se hacía más fácil acertarles. La sirena se acercó, se detuvo, y por un instante todos contuvieron el aire. No entró uniforme. Entró gente común, gente que reconoció a la reportera y al camionero de la transmisión y se quedó afuera, mirando, celular en mano. En ese momento el camionero sintió algo que no sentía desde que la enfermedad se llevó a su padre. Pertenencia. Era tonto, era simple, pero era concreto. La mujer de la portería del surtidor trajo agua. El bigotón bajó la cortina metálica a medias. Alguien cruzó el camión de un amigo en la calle. Algunos hombres de cara limpia, sin distintivo, se quedaron en la acera opuesta, observando, con rabia contenida. El camionero temblaba por dentro. Las ganas eran de pedirle perdón al mundo entero por haberse vuelto problema, pero la cara del hijo le vino a la cabeza, y con ella la rabia de pensar que el niño tendría un río vendido a mitad de precio para alguien del otro lado del mapa. Respiró hondo y le dijo a Valeria: «Terminemos». Ella asintió, la voz ya más firme, y llamó en directo a una abogada de derechos civiles y a un profesor de derecho público. Ellos contextualizaron todo. Sencillo. Cuanta más gente se sumaba, un poco más cedía su miedo. Cuando la primera patrulla se detuvo, de verdad, ya había demasiadas cámaras de celular, demasiadas transmisiones y demasiados comentarios como para que un abordaje discreto pasara. Un oficial habló de colaborar, pero quedó chico ante una pregunta que Valeria lanzó en voz alta y clara: ¿quién responde por esto aquí en nombre del Estado? No hubo respuesta clara. El camionero sintió un orgullo que no le cabía, de esos que dan ganas de llorar. El de, por fin, no estar solo ni ser la pieza muda de un tablero que no ve. Al mismo tiempo, el miedo seguía como piedra en el zapato, recordando que la gente con poder no se rinde por una transmisión en vivo. Contuvo las palabras, porque hablar de más era quedarse sin aire. Las manos aún le sudaban. El rostro le ardía de vergüenza y coraje al mismo tiempo. Por dentro, se disculpaba con la madre por estar metido en eso, y se prometía no desaparecer. Llegó un equipo de una emisora, pasó un fiscal local, con las manos temblándole un poco.
El plan de llevar todo al fondo de la tienda murió ahí. Ahora era plaza. Ahora era impedir el borrado con luz. Horas después, cuando la noche ya había caído pesada y el calor se había vuelto brisa, firmó un papel entregado por un equipo federal que pareció, por primera vez en el día, gente de verdad. La abogada leyó, la reportera leyó, él leyó como pudo, muerto de miedo de que lo engañaran otra vez. Las carpetas fueron selladas ante una cámara. Alguien numeró, otra persona volvió a sellar. El camionero sintió un cansancio que no era sueño, era agotamiento moral, pero en ese agotamiento también cabía un alivio pequeño, casi infantil. Había alguna chance de que eso no desapareciera. No romantizó nada. Sabía que nada estaba garantizado, que nada se resuelve en un día. Sabía que ese iba a ser recordado como el día en que dejó de ser invisible. Cuando volvió al camión, se sentó con calma, sintió el asiento duro, apoyó la frente en el volante y dejó salir el aire despacio. La vergüenza del miedo no se fue. Sabía que iba a soñar con faros y voces por semanas. Pero había una calma pequeña también, la de quien no caminó de espaldas. Al encender, el motor respondió calientito, como siempre. Miró el retrovisor por hábito y por primera vez en el día no se sintió perseguido. Se sintió vigilado por testigos, y eso era otra cosa. En la radio sonó una canción vieja que le gustaba a su padre, y dolió, pero dolió bien. Antes de salir a la ruta, vibró el teléfono. Era un mensaje sin remitente. Hiciste lo que creíste correcto. No todos los días perdemos. Sabía que eso no era final feliz. Sabía que a partir de ahí tendría que desconfiar el doble, cuidar a la familia, dar testimonio, aguantar provocaciones. Pero ahora lo golpeaba una pregunta distinta. Si todo el que ve una injusticia se encoge, ¿quién tira del freno? Miró la carretera, eligió la marcha, apretó la palanca con la mano aún sudada y se fue. No, por heroísmo, por necesidad de no dejarse empujar, y porque, en ese día que empezó igual que todos, entendió que la carretera que creía conocer también llevaba hacia adentro de sí. Y tú, en su lugar, ¿habrías hecho lo mismo o habrías entregado todo al primer uniforme que apareciera?